de periodismo con visión de género, en ausencia de los miércoles de la titular de este programa, Dora Villalobos Mendoza, que muy amablemente nos está cediendo este espacio. Pues les damos la bienvenida a todos los radioescuchas y le damos la bienvenida también al licenciado Jorge Meléndez Fernández. Él es licenciado en Artes por la UACH. La fototeca se encuentra en el sótano de la Casa Chihuahua, el antiguo Palacio Federal. Y pues, licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Froilán. Muchas gracias por la invitación. Tenemos entendido de que va aterrizando del antiguo Distrito Federal, que es ahora Ciudad de México. Sí, a veces que estabas hablando de lluvia y por allá esto que más seguido. Anoche justamente casi toda la madrugada estuvo lloviendo y amanece igual fresco que... sí, recién desempacado de un curso que estuvimos haciendo en Pachuca y unos días entre vacaciones y trabajo ahí en la Ciudad de México, porque hay mucho que ver que sirve también para el trabajo. Entendí, licenciado, que este curso va a servir para que reafirmes aquí tu trabajo y lo vas a replicar con... Esta fue la 19ª edición. De lo que trata pues es de reunir a los archivos fotográficos, muchos de los archivos, no se puede decir que todos, porque en Pachuca, porque ahí está la sede de la Fototeca Nacional. El conocido archivo Casasola o acervo Casasola, que inició ahí en el 76, pues tuvo la sede justamente ahí en Pachuca. Entonces ahí nace este gran acervo que está cerca de conseguir 1 millón de imágenes en resguardo. Y pues a partir del 2000 ellos inician una labor de difusión y de integración de lo que es el Sistema Nacional de Fototecas, es decir, una red de apoyo para los diferentes archivos en el país. Entonces, una vez al año nos reunimos. Los días del encuentro pues transcurren con pláticas, con conferencias magistrales. En algunos otros momentos sí hubo cursos específicos de, el tema obviamente es fotografía, y estos siempre han estado preocupados también por integrar a lo que es la nueva producción de los fotógrafos de las generaciones nuevas. No nada más se quedan o nos quedamos en la fotografía antigua, que es con lo que más se puede identificar una fotografía de archivo. De Casasola para atrás, ¿no? Exactamente, sino también una preocupación de este encuentro pues ha sido dar voz y pues una visión para estos artistas jóvenes. Entonces 2 o a veces 3 de las mesas que se crean ahí en este encuentro pues son justamente para observar el trabajo que hacen. A veces coinciden los temas, ¿no? Como el archivo... ¿Cuál fue la base, tenemos entendido, de la Fototeca Nacional? O sea, digamos, el archivo inicial. Así es. ¿Aquí con qué inició la fototeca y cuándo inició? La fototeca aquí en Chihuahua nació con un concurso a convocatoria en 1994. En junio se hizo una convocatoria de diferentes instancias, tanto estatales como federales, entre ellas pues el INAH era, digamos, el que llevaba la batuta, y pues se convocó a que la gente participara prestando o donando sus fotografías antiguas. Entonces se puso ahí un, digamos, periodo temporal, siglo XIX, lo más antiguo que pudiera existir, que sabemos que la fotografía, como se descubrió entre 1839, pues no puede haber más atrás. Entonces, y hacia adelante se puso una meta, digamos, o la primera convocatoria pues logró reunir un fondo, una colección más bien, de 1074 fotografías. A esa primera convocatoria se le llamó Reviviendo el Pasado, que era pues una especie de juego de palabras, de revivir pues justamente esas viejas imágenes que a lo mejor ya la gente que las tenía ni siquiera le pasaba por la mente quiénes eran, o los lugares. Como la ciudad ha cambiado muchísimo desde finales del siglo XIX a la fecha, pues igual son muchos lugares que ya no existen, y por lo mismo a veces la gente las desecha, ¿no? Entre que no conocen al personaje o al familiar, o que no conocen el lugar que era, a veces hay pérdidas de material muy valioso. Entonces justamente en ese 94 nace la fototeca de aquí de Chihuahua, pero pues nace en un contexto también de creación de otras fototecas. Digamos que no fue una iniciativa así tan
tan espontánea. Tan suelta, pues. Exactamente, responde pues a un contexto en el que en otros estados también se empezaron a crear o a solicitar o a hacer o búsquedas de estas memorias visuales. Y pues también esta red de la que hablaba, el Sistema Nacional de Fototecas, nace un año antes. Entonces digamos que era como una bolita de nieve que iba creciendo poco a poco, que tuvo su inicio en esa Fototeca Nacional en el 76, cuando el gobierno adquiere el acervo Casasola, y pues va caminando, se va empezando a hacer una especialización, por ejemplo, en los historiadores para trabajar, investigar sobre la fotografía, solamente, bueno, no solamente, pero como digamos el medio principal de investigación, y pues obviamente pues tomar bibliografía, hemerografía, fuentes secundarias también para complementar esa investigación, pero en ese casi ya 25 años, el próximo año ya cumplimos nuestro primer cuarto de década, fue cuando nació la fototeca. Ustedes complementan, tengo entendido, su tarea con la de los cronistas municipales, ¿no? Sí, es muy importante. Perdón, porque ellos tienen documentos y tienen muchas fotografías también. Ustedes no han ido con el cronista municipal a la hemeroteca municipal y para pedirle ejemplares, copias de las fotos que tienen ahí. Eso sería o al revés. Sí, exactamente. Sería un punto enriquecedor, digamos, en el que se pudieran conjuntar estos archivos. Aún así, pues bueno, digamos que no se ha dado. El tema, por ejemplo, a mí la fototeca, sí, en el archivo municipal, igual por cuestiones de patrimonio, hacer una consulta con el maestro, y justamente ahí me di cuenta que ellos tenían fotografía antigua. Años después, pues ya, justamente, pues vas a darte cuenta que pues, no nada más la fototeca tiene fotografía histórica, sino que pues en muchos archivos están integrados en los expedientes, o obviamente pues también están las personas particulares que tienen sus colecciones ahí familiares, que afortunadamente pues sí, a veces con celo las resguardan, pero a veces cuando sucede esto es porque realmente hay un conocimiento y pues un amor, ¿no?, por esos recuerdos, y pues por eso persisten. Y a diferencia de estos otros archivos o estos otros álbumes donde ya la gente ya no sabe ni quién sale en la foto, entonces al final los nietos o los bisnietos ya los botan en la primera de cambio. Y así me han tocado varios ejemplos, ¿no?, varios anécdotas. 3 generaciones ya se pierde ese vínculo con los antecedentes, con nuestros antecesores. Entonces, si ya no sabemos quién es, pues ya no nos va a importar. Es que no tenemos la costumbre de los álbumes familiares, no tenemos la costumbre de ponerle ahí el dato, ¿no?, de quién fulanito era, de tal. o la fecha, que luego suele ser muy útil. Nació tal, murió tal, era hijo de tal y tal. Se queda en la memoria de las personas. Sería algo muy, muy básico, ¿no? Exacto. Y muy fácil de hacer. Exacto. En el momento, pero pues realmente la gente nunca está pensando en la posteridad, ¿no? Así es, sí, pues digamos que no entra en el apartado del patrimonio, ¿no? No lo ven con, digamos, esos ojos con lo que luego nosotros como archivistas pues sí lo vemos. Hay un ejemplo muy particular, ¿no?, ahí en la fototeca. Como ahorita te comentaba, pues nació una invitación a que la gente donara o prestara sus fotografías. Si las prestaba, nosotros lo que se hizo en ese entonces era sacar una foto de la foto. Entonces nosotros guardamos un negativo de esa fotografía y la imagen se le devolvió a la persona con la que participó. Y si decidía donarla, pues nosotros la tenemos en resguardo ahorita en la fototeca, con un papel que le va a permitir, es decir, en un sobre especial que le va a permitir una vida mucho más prolongada, en una habitación con un clima especial, en cajas, es decir, con materiales de conservación que van a permitir una vida prolongada de ese documento histórico. Pero, como te decía, hay un ejemplo muy particular de esa convocatoria en la que hay una persona que donó 3 fotografías. 2 eran de personas, pero no traen ningún dato de quiénes eran. Nada más, al parecer, dice, si mal no recuerdo, que eran de Santa Bárbara.
Y son fotografías, estoy hablando de 1860, 1870. De las primeras fotografías de Chihuahua, ¿no? Digamos que podría ser. Sí me ha tocado ver por ahí daguerrotipos que no son técnicamente consideradas fotografías, pero pues digamos que lo podríamos entender así. Pero sí, son de las imágenes más antiguas, sí son muy antiguas, pues. Y había una tercera que era de la sala de la catedral. Las dos primeras sí las donaron, ahí las tenemos. Y la de catedral, como era algo que reconocen, como saben que es, digamos, es de los elementos, pues, la arquitectura colonial casi más antigua que tenemos en la ciudad, de lo más, de lo que sí ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Entonces, esa nada más tenemos ahí la fotocopia, o más bien a la reprografía, que le llamamos así a la foto de la foto. Y pues de las otras, que sí son las personas, que a lo mejor sí tuvieron ese vínculo con el donante, pues digamos que ya no le interesó, y esas sí las tenemos físicas extrañas, pues sus materiales. Y a partir de esa convocatoria y de las 1074 fotos que recibieron, ¿ha habido más? ¿Han estado ustedes recopilando más? ¿Y por qué vías? ¿Cómo le han hecho? Así es, digamos que a lo mejor no año con año, pero sí se han sucedido pues estas convocatorias con diferentes instituciones acompañando. Por ejemplo, la siguiente convocatoria fue en conjunto con el Museo Tarique y se llamaba Memorias de Papel, pero ahí no nada más se limitaba a fotografías, es decir, ahí se abría el abanico a cualquier documento de papel que quisiera donar o prestar la persona que quisiera participar. Entonces había cartas, había notas, había fotografías, había cualquier otro documento, siempre y cuando fuera en papel, para entrar a esa participación. Y así, pues año con año, hasta el año pasado y este año que todavía tenemos pendiente nuestra recopilación de fotografía, se han ido pues llamando, haciendo convocatorias a la gente. Lo que hemos hecho estos últimos 4 años es de alguna manera unirnos a lo que es el proyecto de Camino Real de Tierra Adentro. Cuando uno oye ese nombre, pues piensa en la época novohispana, no mucho más atrás de que se había ambientado en la fotografía. Pero, pues tenemos, obviamente sabemos que el Camino Real sí data desde que comenzaron las primeras comunidades de la Nueva España, aquí en la entonces Nueva Vizcaya. Pero pues, de alguna manera, algunos elementos, algunas maneras de vivir, y obviamente pues el camino, si no exactamente la ruta original, pero pues digamos la carretera panamericana, ¿no? Digamos en casi, modo. Casi, Exactamente. Me ha tocado en el municipio de Ahumada, me ha tocado ver una carretera de tierra que es el Camino Real, ¿sí? Pero no va por la panamericana, va más al este. Exactamente, digamos que, bueno, por eso decía grosso modo, porque en realidad ya la carretera panamericana se supone que se construye o se completa en los 50. Pero sí, básicamente es el trazo, sí, ¿no? Pues ya lo que pasa es que ya había una ingeniería muy avanzada, entonces pues ya era un trazo mucho más recto, salvando las pendientes, etcétera, etcétera, pero pues de alguna manera seguía ese camino. Entonces lo que vamos a lo que buscamos en este proyecto es ir a buscar justamente estos vestigios, todas estas cosas que de alguna manera hereda la comunidad. Entonces hemos trabajado en el 2015, fue en Rosales, en Meoqui, en 2016, en San Francisco de Conchos y en Julimes. El año pasado estuvimos en Santa Bárbara y en Valle de Zaragoza. Este año vamos a estar o trabajaremos con los acervos de aquí de Chihuahua y de Santa Eulalia, como son, digamos, ciudades hermanas. Una nace pocos años antes que la otra. Una hija de la otra. Exactamente. Entonces ese va a ser el trabajo de recopilación. Sí queremos hacer en Santa Eulalia, porque sí tenemos ya unas fotografías que justamente son de este primer concurso, la mayoría de que tenemos de Santa Eulalia, pero pues sí necesitamos hacer un acervo un poco más grande. Y de fotografía de Chihuahua pues hay muchísimo en cuanto a fotografía de estudio, en cuanto a fotografía familiar en algunos otros espacios, y fotografía de la ciudad también muchísimo. Entonces ahí más bien es encaminar o hacer realmente una valoración de qué es lo que se tiene para poder mostrarlo en un evento. Y justamente en pasar a la ganadería, es decir, sí hay una tradición, obviamente la fotografía no existía desde entonces, pero pues comienza
y hace registro de esas actividades, entre muchas otras más de las personas que vivieron décadas atrás. Me ha tocado ver algunas personas que están afiliadas a grupos de Facebook, por ejemplo. Grupos que se dedican a casi básicamente a eso, a publicar fotografía vieja, son del siglo XX, ¿no? Y lanzan ahí el reto, a ver quién me puede decir dónde es aquí, ¿no? Y ahí están. No, pues que parece que es la Segunda y Rosales, que parece que es la quién sabe qué, y quién sabe qué tanto, atrás de quién sabe qué. Ahí están. El ayuntamiento, el gobierno del estado. Digamos que es una mezcla de todo un poco. Sí hay colecciones particulares que me ha tocado ver. Yo soy seguidor de una de estas páginas justamente porque me ha tocado ver fotos que nosotros no tenemos. Y aunque no las podemos incluir porque realmente Internet no te da una calidad como para poder preservarla, además de que archivos digitales es un asunto muy delicado como para hablar en conservación, sí, esa es una de las fuentes, las fotografías que son de colecciones particulares. El segundo punto es el otro que tomabas. En el 2004, si mal no recuerdo, se hizo una convocatoria que se llamó Chihuahua a través del tiempo. Y el fin de esa convocatoria era centrarse en la ciudad de Chihuahua, los cambios que había habido, igual desde fotografías lo más antiguo que se pudiera. Me parece que ya el corte fue hasta el 70, que realmente ahí es cuando prácticamente terminan de destrozar algunas de las calles antiguas. Destrozaron la ciudad, destrozaron el acueducto, destrozaron todo lo decimonónico y para atrás. Sí. Lo destrozaron para hacer calles, para quién sabe qué, para puras cosas inútiles. El caso es que ahora la consecuencia es que, a diferencia de Zacatecas, a diferencia de Morelia, a diferencia de San Luis Potosí, de Querétaro, de Celaya, de etcétera, a diferencia de esas ciudades que tienen un centro histórico y un casco antiguo muy conservado, algunos de ellos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, o Patrimonio Histórico, perdón. En Chihuahua no podría haber una declaración así. ¿Por qué? Pues porque no tenemos prácticamente más que 2 templos y 3 edificios, ¿no? Así Esto es puntos personales, pero finalmente se relaciona con el trabajo, de cómo ha ido transformándose y haciéndose y volviéndose a deshacer la ciudad. Y sí, pues nosotros lo vivimos, o lo vemos, o lo contrastamos, o lo cotejamos, ¿no? Con estas imágenes antiguas, donde se observan a veces cosas que ya para nada en las calles, salvo por ejemplo esa fotografía de catedral. Por ejemplo en esa fotografía de catedral, ni la plaza, ni lo que entonces era el edificio de presidencia municipal son los que son ahora. Lo único que se reconoce ahí es el edificio de catedral. Y por eso la conservaron. Ahora sí que si no existiera el edificio de catedral como lo conocemos, pues no habría manera. Y sí, es justamente uno de los objetivos, ¿no? Hacer esta temporalidad que más o menos la vamos construyendo, pero con las formaciones que ha tenido en la ciudad. Ya no es el 300 aniversario, han pasado 10 años más. Bueno, habrían pasado 10 años más para el próximo año. Pero es la idea de hacer una muestra que justamente no solo presente las imágenes de lo que era, porque pues así las vemos justamente como decías en internet, o a veces impresas en un libro, o en diferentes fuentes, pero pues ahora sí que a veces, o la mayoría del tiempo, ni trae la fecha, ni trae la ubicación, y pues decimos, como decíamos ahorita, ya no existe el lugar, o ya no existe el edificio, o fue modificado. Entonces, sí, ese es uno de los objetivos que tenemos. Y, pues, por ejemplo, de las fotografías, uno de los registros más interesantes que tenemos es de un estadounidense que estuvo a finales del siglo XIX, 1882, 83-84, perdón, y estuvo haciendo varias tomas de la ciudad de Chihuahua, bellísimas. Este fotógrafo tenía una trayectoria larguísima en Estados Unidos, haciendo fotografías siguiendo las rutas del tren. Entonces aquí le tocó no inaugurar, porque pues ya llegó en el 83, el ferrocarril aquí en Chihuahua llega al 82, pero llega hasta la Ciudad de México y luego algunos ramales llega hasta Guadalajara, por ejemplo, hasta Pico, pero pues hace el recorrido del tren por el estado de Chihuahua. Y en la ciudad de Chihuahua hace unas tomas que también son muy conocidas,
Y justamente pues es estos edificios, estas casas antiguas de adobe, de un solo piso, muy sencillas, algunas sí se pueden observar algunas decoraciones como las que en algunas pocas casas todavía se pueden ver hoy en día, pero realmente es irreconocible, ¿no? Esta ciudad. Y eso es uno de un los, rancho, ¿no? digamos que sí, Un rancho justamente, grande. pues sí. Un rancho con una catedral. Así es. Uno de los detonantes económicos, pues obviamente es el ferrocarril, dentro de muchos otros que hubo, ¿no? Pero ese es el gran detonador que empieza a transformar la ciudad. Se construyen muchos de los edificios porfirianos, algunos de los que todavía sobreviven hasta nuestros días, es decir, Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, Palacio Federal. Se construyó el antiguo Teatro de los Héroes, que pues después de que se quemó ya no hubo mucho que se hizo, que se hubiera hecho por reconstruirlo, recuperarlo. Pero La Casa de la Moneda. la Casa de Moneda, de hecho, un par de tomas de este fotógrafo que te comento está tomada justo desde arriba de la torre donde habría estado prisionero Hidalgo, viendo a la Libertad hacia Catedral y hacia el Templo de San Francisco. Son de las más conocidas fotografías antiguas. Entonces es ahí ese registro justo antes de que empiece esta transformación de la época de bonanza en Chihuahua y en el país, ¿no? Para los ricos. Y de los que te digo todavía sobreviven a los otros, o al automóvil, por ejemplo, que sería otro de los señalados ahí en los por qué. Pues van dando el resultado de por qué tenemos la ciudad que tenemos. Y ese sería, digamos, el tema principal que busca esta investigación o esta exposición. Es decir, no nada más es presentar las fotos, como te comentaba, sino justamente argumentar qué es lo que estaba pasando. Ya decíamos ahorita, ¿no? El ferrocarril fue uno de los temas. O sea, no es una exhibición pasiva. Exactamente. Sino tiene propósito, tiene el propósito de examinar y de criticar lo que sucedió, ¿no? Pues sí, termina, digamos, siendo una crítica porque pues ahí se observa, ¿no? Cuáles fueron los motivos o digamos, los motivos por los que se hacen cambios o por los que modifican calles. O sea, la fotografía en Chihuahua no se comprendería sin estos estadounidenses que venían siguiendo el antiguo camino real que hablábamos ahorita, de los fotógrafos que hablábamos ahorita de 1860, 1870, justamente venían siguiendo este camino. Ya de alguna manera explorando el oeste que empezaba a poblar, ¿no? Después de que habían comprado, invadido y demás los estadounidenses de costa a costa. Y apoderados. Exactamente, entonces luego ya siguieron hacia abajo con el ferrocarril y pues bueno, los fotógrafos que iban de pueblo en pueblo pues ofreciendo sus servicios. Por ejemplo, apenas hace poco me tocó saber y observar una impresión de la fotografía que se le había tomado a Benito Juárez cuando estuvo aquí en Chihuahua, entre el 65 y el 67. Ahí tienen ustedes. El boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. En el primer año, si mal no recuerdo, uno de los miembros de esta sociedad era el que era dueño de esta fotografía. Y en uno de los números la reproducen y tienen el cuidado o la atención de reproducir también el reverso. Y ahí viene el sello del fotógrafo. De ese fotógrafo también tenemos originales nosotros que coinciden con la época, 67 por ahí, finales de los 60. Bueno, tienen que saber aquí los radioescuchas que aquí don Jorge Meléndez Fernández está enviando unos boletines en forma de fotonotas. Sí, para su publicación en los medios locales. Aquí, por ejemplo, la Crónica de Chihuahua, que maneja un servidor, pues es el fan número 1 de esas fotonotas. Ahí las reproducimos cada vez que llega, ¿no? Y pues sí, por favor, queremos una, por favor, de esa que nos platicabas ahorita. De la fotografía, sí, digamos que es una que está por ahí pendiente. Sí, si ya se publicó en otro lado, pues exactamente. Hay que reproducirla en fotonota. Exactamente, sí, de hecho nada más me ha tocado escucharla y resulta que esta noticia, ¿no? De la fotografía de Benito Juárez en Chihuahua, pero pues así cuando me lo comentaron la tomé así con muchas reservas porque el problema o el detalle con el asunto de la fotografía en Chihuahua es que realmente no se ha escrito mucho al respecto, o sobre todo sobre esa historia. Entonces ahí el terreno de la especulación o de las suposiciones es muy amplio. Entonces, de lo poco o de los datos que había por ahí, pues es de la guía histórica de la ciudad de Chihuahua de Francisco de Almada. Entonces ahí apunta él que para 1800, los datos
extraño que estuviera usando daguerrotipo. ¿Por qué? Pues porque era una técnica muy rara ya para los 60. Era también una técnica muy costosa y no era tan duradera. Ya la fotografía impresa en papel a partir de negativos, pues sí resultó ser más comercial. Por eso son los ejemplos que más tenemos nosotros. Sí, eso no quiere decir que no haya daguerrotipos. Por ejemplo, en el libro de Horizontes de Chihuahua y su cultura, ahí se reproduce justamente un daguerrotipo que podría ser de 1850, de una familia de Urachi, me parece. Pero sí, una de las labores que ha estado, digamos, pendiente en la fototeca en estos años, pues es sí hacer este relato de cómo ha sido la historia de la fotografía en Chihuahua. Y para eso te doy un dato así muy sencillo. Como parte de este Sistema Nacional de Fototecas, del que hablaba en un principio, se edita una revista especializada y con mucha calidad a nivel nacional, que se llama Alquimia. Es dedicada a investigación de fotografía histórica, digamos. Y pues ahí, tratando diferentes temáticas o territorios, número con número, ahorita me parece que van en el número 60, es una edición trimestral. En uno de los números se habla de fotografía del noroeste de México. Y de Chihuahua no aparece nada. Hay información. ¿Por qué? Porque nos incluyen en el noreste. Sí, el detalle es que no, más bien no hay quien haya escrito al respecto, porque de Chihuahua se incluye lo que empezaba a hacer Miguel Ángel Berumen en Ciudad Juárez, que ahorita pues ya es una personalidad a nivel nacional y especializada, digamos, en el tema de la Revolución Mexicana. En Ciudad de Chihuahua, digamos que el maestro Jesús Vargas, dentro de sus vastas investigaciones, ha tocado el tema tangencialmente. Por ejemplo, en el 93, ahorita en los antecedentes de la fototeca, él publica un libro que se llama La Catedral. El testigo, no recuerdo bien el título, pero es del 93 y él es el que hace una recopilación fotográfica, también trae por ahí una pintura y un grabado muy interesantes. Pero es lo más cercano y quizá lo más preciso que me ha tocado ver en cuanto a fotografía. Me ha tocado ver cantidad de libros y siempre es el mismo detalle. No hay fechas, no hay datos, y cuando los hay muchas veces están errados. Y lo poco que me ha tocado ver del maestro Jesús Vargas es de lo que está bien hecho y trae un dato. A veces no se atreve a poner datos porque sabe que es complicado, pero es de lo, digamos, de lo que está mejor hecho. Entonces, pues una de las labores que tenemos que hacer es justamente esto, ¿no? Te comentaba, entonces, en este número de Alquimia, en la introducción se agradecía a la fototeca de Chihuahua, pero no aparecía ninguna foto del acervo y no había ningún escrito sobre nuestras colecciones. Había el reporte, digamos, el artículo de Miguel Ángel Berumen sobre Juárez, y había otro que se supone que trataba sobre Chihuahua, pero era sobre una colección que está en California. Entonces estamos hablando de 2004. 10 años después de que se comenzó a hacer la fototeca y todavía no había conocimiento de la historia de la fotografía. Desde que me ha tocado estar ahí en la fototeca, como si me tocó de alguna manera ver que había una carencia en cuanto a información, pues sí me aboqué a hacer un inventario de principio, aunque algunos decían que estaba así como que es que te vas a... Ahorita tenemos un acervo de 27,000 fotografías que realmente es pequeño. Es una broncotota que no vas a acabar toda la vida. Exactamente, pero digamos que era tan necesario. Vamos a un corte, sí. Y regresando vamos a preguntarle aquí a nuestro especialista acerca de qué es el daguerrotipo, qué es la fotografía actual y todo esto que está relacionando con el patrimonio cultural e histórico de Chihuahua. Aquí el licenciado es un investigador del patrimonio histórico de Chihuahua, relacionado con las imágenes. Ahorita les prometíamos cuando fuimos a corte, les prometíamos que nos iba, aquí el experto que nos iba a hablar acerca de qué es el daguerrotipo y qué es la fotografía actual, porque pues hay daguerrotipos, son imágenes que se parecen a la fotografía, pero que tenían otras técnicas. Yo no voy a entrar en detalles y vamos a dejarlo a él.
qué son las diferentes técnicas fotográficas, cómo llegó a la fotografía actual y cómo en Chihuahua nos ha servido o nos está sirviendo para documentar diversos problemas y fenómenos sociales, históricos, económicos y culturales, ¿no? Y cómo, pues, la fotografía, o sea, recopilar fotografías, pues no es para tenerlas ahí, ¿no? Para que no les pase nada y en el futuro, ya dentro de 1000, 2000 años, que alguien venga a abrir la caja esa y vea lo que existió, ¿no? Pues no se trata de eso. Tenemos entendido, pues, que más bien nos sirve a nosotros, la fotografía antigua, que nos sirve a los contemporáneos, pues para entender qué fue lo que pasó, cómo pasó, y sacar enseñanzas, ¿no? Así Licenciado. Así es, ahorita que hablabas de conservación y difusión, digamos que el grito de batalla o el mote de nuestro director en el Sistema Nacional de Fototecas es una frase, ¿no? Que es difundir para conservar y conservar para difundir. Tiene que ser un trabajo continuo y pues de las dos naturalezas. Como bien decías, no podemos tener algo bien conservado, pero que ahí lo tengo escondido, que nadie lo toque, que nadie lo vea. Porque... un tesoro. Exacto. Para el futuro, ¿no? Exacto. Que sí, pues sí, es bueno tenerlo conservado, pero también es necesario difundirlo, porque solamente difundiéndolo la gente lo va a conocer y lo va a poder ver dentro de la fotografía. Es una larga o larguísima historia que pues sí, finalmente desemboca en 1839, cuando se presenta ante la sociedad francesa, pues es lo que se le llamó el daguerrotipo. El daguerrotipo pues viene su nombre de el fotógrafo, digamos, Louis Daguerre, francés también, que fue el que desarrolló o continuó los trabajos de Nicéphore Niepce, también francés. Ellos estuvieron trabajando para descubrir cómo lograr fijar una imagen en una superficie y que durara. Una imagen que se proyectaba. Ahora, para esto ya tenían el conocimiento de lo que era la cámara oscura. O sea, que durara, porque pues en la cámara oscura... Ahí está, pero deja de ver luz. Pero ya se va la luz y ya desaparece, ¿no? Entonces, el interés, para aquellos que hablan del término, la cámara oscura es justamente un espacio, un cuarto, una caja negra con un orificio. A través de ese orificio se va a reflejar lo que esté afuera, invertido como nuestro ojo, hacia donde esté dirigido esta caja, el orificio. Entonces, eso ya lo sabían los chinos desde antes de Cristo y muchísimas otras civilizaciones. Por ejemplo, los pintores flamencos lo utilizaron mucho en su pintura y bueno, finalmente lo que querían estos, digamos, científicos, pues era lo que decíamos, ¿no? Fijar esa imagen, cómo le podían hacer. Y ahí confluyen unos asuntos ahí luego medio extraños, porque luego puede pensar que el señor Daguerre y el señor Niepce pues eran unos científicos a lo mejor muy avesados, digamos que un grupo de personas que estaban buscando el mismo fin, que estaban tratando de fijar las imágenes en un soporte y que durara, porque a lo mejor sí lo habían conseguido antes, pero de hecho fue uno de los problemas del daguerrotipo, que era muy frágil y que los primeros que hicieron no duraban lo suficiente o empezaban a deteriorarse con rapidez. Entonces, estos personajes tenían mucho que ver con el medio del espectáculo, con la magia, con las fantasmagorías, con los dioramas, los espectáculos que más bien podemos relacionar con el cine, que obviamente la fotografía también es importantísimo. Los antecedentes del cine. Exacto. El señor Daguerre pues era un personaje que presentaba sus dramas en diferentes ciudades. Entonces es esta mezcla como de diferentes saberes, ¿no? Que finalmente dan el descubrimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, grabado, una placa de grabado. Entonces en esa placa metálica era donde la fotografía aparecía. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues bueno, ellos ponían unos materiales especiales en los que la plata tenía mucho que ver. ¿Por qué? Pues porque la plata interactúa junto con otros elementos químicos de una manera muy particular y deja una huella sobre la superficie que finalmente, después de otros procesos, da esta imagen que finalmente ellos estaban buscando. Entonces, esta imagen, pues sí, era difícil que
perdurara. Por eso los daguerrotipos, que es como se les llamó a estas imágenes, estas placas que tenían, digamos, la foto, a estas imágenes se les llama imágenes de cámara, porque realmente no tienen un negativo y pues no es tal cual la fotografía que conocemos ya después a papel. La que quedaba sobre esa placa pues era la copia única y ya, no había manera de reproducirlo. Hasta donde durara. Exactamente, pues como digamos, la comida, ¿no? Así es, una sola... El cocinero o cocinera hace la comida, te la comes y ya. Muy bonita que estuviera, muy memorable, pero se queda en la memoria. Exactamente. Entonces, para que perduraran un poco más estas imágenes, pues se guardaban en unos estuches pues preciosos de maderas, metales muy delicados y capsulados en vidrio, para que, digamos, que los elementos del exterior lo afectaran lo menos posible. Que finalmente, de todos modos, la fotografía, ya como la conocemos, de todos modos sigue recibiendo influencias del exterior y es como se empiezan a deteriorar cualquier fotografía, ya sea la luz, la humedad, el polvo, los dobleces o el mal trato. Entonces, la fotografía, después, como decíamos, eran diferentes personas las que estaban trabajando en esto. Entonces, cuando se da a conocer en público en Francia, en el 39, pues los demás fotógrafos, digamos que ya tienen más o menos la clave y siguen desarrollando, hasta que se desarrolla el negativo, un primer negativo en papel, ya después vendrán los negativos en vidrio, que eran muy frágiles obviamente, y luego los negativos en películas de nitrocelulosa, que luego eran muy también inflamables por el mismo material, la naturaleza del material, hasta lo que tenemos ahora en los maravillosos dispositivos de teléfonos o tabletas electrónicas o cualquier otro implemento que nos sirve para tomar fotografías. Pero digamos que el principio es el mismo, es la luz que queda captada, una cosa más compatible. Ese es uno de los detalles y problemas a los que se enfrenta esa fotografía como para preservarla después. Perdón, ¿tú preferirías guardar algo impreso en papel, en un papel adecuado o en otro material adecuado y muy durable? ¿Lo prefieres a un dispositivo electrónico que lo dejes ahí? Digamos que y que digamos en 200, 300 años no va a haber otro dispositivo que lo pueda leer, ya no va a existir otro dispositivo que lo pueda leer. Ese es uno de los problemas a los que ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, pues un celular. Ustedes recuerdan los celulares que se empezaron a masificar. Todos tenían para conectarlos a la corriente una entradita tamaño. Era único. No podías compartir cargadores con otras marcas ni con otros modelos. Y así, ¿no? Digamos, dices, no, aquí tengo una memoria USB con unas fotografías muy valiosas de Chihuahua, muy buenas, y los voy a dejar para que la posteridad me las... Y dentro de 100, 200 años, pues no va a haber quien los pueda leer, quien los pueda abrir, ¿no? Exacto. ¿O qué? De hecho, eso es uno de los problemas que ya enfrenta la fototeca. Uno, como bien dices, pues son los formatos, que, por ejemplo, nosotros como fototeca, sí tenemos una base de datos, que es en formato TIFF, que es el archivo de imagen más confiable y con mayor calidad. Eso ahorita. Y realmente ahorita, ¿cuánto tiene? Ese es uno de los temas. El otro tema sería cómo lo conservas y en dónde lo vas a conservar, porque pues estos archivos, como decíamos, son de calidad, tienen su peso, ocupan su espacio, entonces necesitas discos duros, y para discos duros, si tienes una base de datos, se recomienda por lo menos tener dos, un respaldo y luego un disco duro de respaldo y el otro. Y luego los discos duros pues tampoco van a durar toda la vida. Hay quienes dicen que no, después de 5 años ya no esperes mucho de eso. Entonces realmente es un problema el tema digital. Sí, lo ideal es tener un respaldo impreso. Es para los dos lados. Lo que nosotros tenemos en la fototeca, en negativos, en impresiones, la idea es tenerlos en nuestra base de datos, en un archivo digital, para que la gente lo pueda consultar, sin necesidad de estar sacando la foto, agárrenla y véala y luego la vuelva a guardar. No. La manera de preservarlo es haciendo un trabajo de conservación. Dentro de eso pues es la digitalización, para que los usuarios puedan observar. Ya en un caso muy particular o muy puntual, si el solicitante pidiera ver la imagen original
y si lo merita la situación, pues se pudiera dar el acceso, pero le das unos guantes, exacto, le tapas la boca para que no le eches saliva, son exactamente, ácidos, y la respiración también lleva ácidos y sí, humedad y bacterias y... así es, sí, es toda una serie de deterioros que puede afectar una fotografía. Y en cuanto a lo que comentabas, bueno, sí, tenemos digamos, el ideal sería tener el respaldo impreso y el respaldo digital, pero para ambas situaciones implica costos. ¿Costos por qué? Pues porque para imprimir cuesta dinero. Para que puedas tener bien resguardado eso que imprimiste, también cuesta dinero. Material para conservación, cajas, sobres, temperatura. Y luego en el espacio una bóveda con las condiciones de temperatura y de humedad para que quede lo más estable posible. Pero digamos que la humedad y la temperatura la puedes conseguir con una cámara natural a determinada profundidad, etcétera, ¿no? Sin necesidad de estarle inyectando electricidad con clima artificial, ¿no? En el caso de la humedad, aquí en Chihuahua, pues sabemos que es un lugar muy seco, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos problema. En el caso particular de la fototeca, a partir de los trabajos de petrolización, digamos que sí quedó un poco afectado la parte que colinda con la calle Vicente Guerrero. Específicamente en el Museo Casa Chihuahua, la fototeca se ubica en el sótano, como bien decías, en la esquina de Juárez y Vicente Guerrero. Entonces en la Juárez no hay problema porque pues el pavimento impermeabiliza todo y no hay problema. Pero la pared que da a la Vicente Guerrero, como piedra, es una poca humedad cuando es temporada de lluvias. De ahí más no. La otra es que dentro del espacio de la fototeca pues tenemos diferentes lugares. Tenemos la oficina, tenemos nuestra bóveda, a un lugar de consulta que ahorita está habilitado desde hace algún tiempo como una bóveda temporal. Pero la bóveda, digamos que quedó en el lugar más alejado de esta humedad, digamos, latente o posible. Aún así, ninguno de los espacios de la fototeca realmente presenta así como que el ideal, porque todos tienen ventanas y para empezar estamos en el sótano. Pero desde digamos, no ha habido mayor problema. O sea, tenemos clima artificial para conservar condiciones mínimas de temperatura y pues en este entendido de que la humedad no es un problema, entonces tenemos nuestros archivos lo más alejado de las paredes por la misma situación. Muy bien, y en cuanto, licenciado, en cuanto a las enseñanzas que nos dejan la fotografía o las imágenes, ¿qué es lo más importante que has aprendido de Chihuahua, de la evolución de Chihuahua? Algo que te haya dejado el estudio de las imágenes, de las fotografías. Mira, realmente... Y hay otra pregunta ahí implícita también. Si ustedes también se encargan o no de mapas, o no tienen nada que ver con la fototeca. No, en ese caso no. Yo tengo algunos planos y como parte de esta investigación que te comentaba de entender el crecimiento y transformación de la ciudad, pues sí es necesario tener una serie de mapas, desde el más antiguo que se conoce, me parece de 1860, hasta los más recientes, bueno, relativamente recientes, ¿no? Había uno muy curioso que me tocó ver de los 30, donde creo que la velocidad máxima era de 40 kilómetros. Lo que es ahora se supone el máximo en el centro, pero era como lo máximo en toda la ciudad. Entonces, para este caso particular sí tenemos sí me he abocado a conseguir estos mapas, pero más que nada como referencia, porque es muy importante saber cómo va creciendo la ciudad, qué modificaciones van habiendo, cuando se hace el nombramiento de las calles, ya como los conocemos ahora. Sí es muy importante tener ese tipo de información de referencia, pero no, digamos que no hay un mapa o un plano como parte del acervo de la fototeca. Okay. Y en cuanto a tu primera pregunta, pues... Dijo, que dicen que dijo el descuartizador, porque eso no lo dijo. Sí, dicen que dijo, vamos por partes. Por ejemplo, el acueducto. Yo he entrevistado a personas ya poquito mayores que yo, que no es tanto, pues, digamos, son gente que vivió en los
30, 40, ¿no? 50 todavía. Dicen que había un ramal, por ejemplo, bueno, que el acueducto llegaba hasta Santa Rita, en ese entonces. Ya no llegaba hasta el centro, porque pues, había una derivación del acueducto hasta la catedral, que ahí había una fuentecita y una fuente de, o sea, abasto para agua, ¿no? Y llegaban los aguadores. Pero llegaba a Santa Rita. Y que antes de llegar a Santa Rita había una derivación hacia el parque infantil, que se llama ahora, que eran huertas antes, el parque infantil, y ahí se regaban precisamente esas huertas. Y había otras derivaciones de este acueducto. ¿Tú cómo has visto el acueducto? ¿Qué le falta ahora? ¿O qué nos queda aparte del barrio de los Arquitos y de la Campesina? Mira, uno de los detalles que tiene los acervos y que me ha tocado ver de algunos otros lugares, como estas fotografías de páginas de Facebook, por ejemplo, otro de los sitios que ahorita no mencioné es el de lo que alguna vez se conoció como México Fotográfico, que era una agencia de tarjetas postales que ahora se conoce como México en Foto. A esa página también puede entrar uno sin problema y bajar imágenes. Obviamente pues la calidad es muy baja, solo se tienen que pagar para tener calidades mejores. El detalle con las fotografías de la ciudad de Chihuahua es que casi todo lo que se tiene, o lo que me ha tocado ver, es de lo que nosotros ahora consideramos como el centro, o lo más los alrededores, digamos, de catedral, y un poco más allá, como hablábamos ahorita, el templo de San Francisco, a lo mejor Santa Rita. Exactamente. No sale mucho Santa Rita, sí hay por ahí una fotografía de Santa Rita, pero más bien en lo que ahora conocemos como el Parque Lerdo, o la antigua Plaza de Toros, que estaba ahí prácticamente enfrente de lo que es ahora la Quinta Gameros. Pero pues sí hay muchos hallazgos. En el caso del acueducto, te digo, casi no sale en las fotos, porque sí sale, pero en las partes, digamos que son las fotos que ya casi todos conocemos. En las partes más alejadas donde los arcos eran más amplios, que arcos amplios pues no son nada en comparación. Pues ya es... Que ese es uno de los detalles, ¿no? Como una parte de nuestro acueducto pasaba a ras de suelo, pues dijeron, estás estorbando la calle, quítenlo. Entonces, el acueducto en particular sale en algunas fotos, pero realmente ya son de mediados del siglo XX. Y algunas, pero que te digo, se interesan por ver los arcos grandes, que es la parte como más alejada. Realmente más allá de eso, pues no mucho en cuanto al acueducto en particular, pero en cuanto a descubrimientos, pues sí, o sea, cantidad, a lo mejor ahorita se me escapan muchos, pero por ejemplo lo que hablaba ahorita, ¿no? De esta fotografía de Juárez, que aunque no la tenemos en la fototeca, pues bueno, tenemos material ahí que respalda. Vamos a tener que despedir el programa, y por último, licenciado, nada más a ver si ustedes invitan a la gente a que vaya a la fototeca, que los visiten o no. Sí, mira, es un archivo público. Es público. Cualquier otro. Lo que sí es que no tenemos una exhibición permanente, porque a veces la gente se va con la idea de que es como un lugar donde pueden ir a ver fotografías exhibidas. ¿A qué sí pueden ir? Pueden ir a consultar fotografías, es decir, si están haciendo, por lo regular nuestras personas que van a solicitar imágenes son investigadores o son estudiantes que están trabajando sobre algún tema en particular. Entonces nosotros dentro del acervo buscamos lo que tenemos en relación a esos temas. O sea, que no vayan sin propósito, sino que si ya tienen un propósito específico, pues, por haber acertado, pues, compartir sus conocimientos con nosotros, al público que nos escucha, pues muchas gracias, y estamos aquí el próximo miércoles, mañana aquí con Dorita Villalobos, de 3 a 4.